La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, es en el nombre del Señor Jesucristo que quiero darte la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios que en su santa providencia Él permite que tú nos sintonices por el medio que sea. Yo quiero darte una vez más la más cordial bienvenida. Vamos juntos hoy a abrir el libro santo, a extraer el rema del Espíritu, esa palabra iluminada y aplicada de acuerdo a nuestra necesidad, pero principalmente a la necesidad del reino de Dios. Así que entonces vamos juntos hoy a escudriñar la palabra bendita. Amén. En Génesis capítulo 22, el versículo 13, dice la Escritura: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy bien, proyectamos la imagen del título de este mensaje. Ustedes saben que continuamos con una segunda parte del mensaje titulado Trabado en un zarzal. Entonces, amados, seguramente, utilizando la lógica, ese carnero estaba debilitado, porque realmente en la soberanía de Dios, Dios lo estaba debilitando. Después de estar debilitado, es que ya dice la Escritura, otra vez el verso por favor, dice la Escritura que Abraham alzó sus ojos y miró, y vean que estaba a sus espaldas. O sea, y lo miró, ahí lo tenía Dios. Y después de ese lugar, el carnerito sería llevado ¿a dónde? Al altar del holocausto, al altar del sacrificio, para ser atado en los cuernos del altar. Entonces, regresamos a la imagen del animalito para decirles a ustedes, mis amados, que ese animalito, ese carnero trabado en el zarzal, que está siendo debilitado por la zarza, nos ilustra a nosotros. Porque yo les dije a ustedes, amados, que Dios necesita sí o sí pasarnos a todos nosotros por ese proceso de debilitamiento. Sí o sí, Dios necesita pasarnos por ahí, para después, ya debilitados, llevarnos al altar del sacrificio. De manera entonces, amados, que Dios necesita pasarnos a todos nosotros por ese proceso en donde la gente no quiere pasar. Porque nuestras fuerzas Dios no las necesita. Perdóneme si es humillante lo que yo le digo, pero eso es parte del proceso del debilitamiento. Dios no necesita nuestras fuerzas. Dios lo que necesita es nuestra debilidad. Dios no unge las fuerzas de nadie. Dios unge nuestras debilidades. ¿Acaso no hemos leído nosotros que no es con espada ni con ejército
sino con su Santo Espíritu. ¿Acaso no hemos leído que Dios le prohibió a Israel, a su pueblo, que fuera en busca de caballos de fuerza, hombres de guerra? No. De ninguna manera. No pongan su mirada en esas cosas, dice Dios. ¿Acaso no hemos leído nosotros que David pecó contra Dios cuando hizo un censo para contar los hombres de guerra con los que él, diríamos, y perdóneme la redundancia, podía contar? Y entonces hizo el censo y los contó uno y otro, como que si la fuerza de Israel se encuentra en el hombre. La fuerza de Israel se encontraba en Dios. Y digo, la fuerza de la iglesia se encuentra en Dios. Entonces nuestras fuerzas, Dios no las necesita. Y como estorban, las fuerzas son esos recursos humanos. Esto no es un mensaje común. No es muy predicado, muy escuchado un mensaje como este. Cuando te hablan del altar del sacrificio, o sea, el hecho de que Dios, ahora yo estoy aplicando, el hecho de que Dios nos trabe en el zarzal es un recurso de gracia. Porque Dios dice, es que yo te estoy ayudando para que después no cueste mucho llevarte al altar del sacrificio. Yo te estoy debilitando para después llevarte al altar del sacrificio. Ya muchos de nosotros fuimos tremendamente debilitados por Dios. Y tú intentas de una forma e intentas de otra forma, pensando que la salida se encuentra en ti, cuando Dios te cierra todas esas salidas, todas esas puertas, todos esos recursos, para que al final caigas rendido, debilitado delante de Dios y digas, Señor, de verdad que tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, yo no puedo, yo hoy caigo delante de ti. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Nosotros leímos la vez pasada el Salmo 92, varios versos leímos que yo no voy a repetir hoy, pero ahí habla de que Dios nos unge con aceite fresco, con aceite fresco, y entonces nos da fuerzas como las del búfalo. Y entonces yo estaba pensando que las fuerzas del búfalo son las fuerzas de Cristo. ¿Acaso no fue esto revelado al apóstol Pablo? ¿Y no fue él el que dijo, he aprendido el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que las fuerzas del búfalo son las fuerzas de Cristo. Señor, dame las fuerzas del búfalo. Y dice Dios, claro que yo te las doy. Yo quiero ungirte con aceite fresco, pero yo no unjo a nadie sino en el altar del sacrificio. Y tú dices, Señor, ¿podrías tomarte un tiempito y explicarme mejor eso? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Lo que yo estoy contestando, te dice el Señor, es que tú quieres las fuerzas del búfalo, ¿verdad? Y tú dices, sí, Señor, yo estoy orando que me des las fuerzas del búfalo. Dice Dios, yo te estoy respondiendo que yo te las voy a dar. Nada más te estoy diciendo que yo no unjo a nadie con mi aceite fresco, sino en el altar del sacrificio. Tú me estás diciendo a mí que para yo tener las fuerzas del búfalo, yo tengo que ir al altar del sacrificio y morir al yo para que viva tu yo. Eso es lo que tú me estás diciendo, Señor.
Dice el Señor, exactamente, eso es lo que yo te estoy diciendo, que tu yo tiene que morir para que mi yo viva. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Muy bien. Vamos por favor y vamos a revisar. Recuerden que esto es un tema continuado. Eso es una gran ventaja porque no es una cuestión que yo necesito correr y terminar hoy. Nada que ver, simplemente voy por el Espíritu. Pertenecemos al régimen nuevo del Espíritu y descansamos en eso. Y los espirituales, todo lo pesan espiritualmente. Así que no hay ningún problema. Pero entonces vamos a mirar un incidente que encontramos en el libro de Jueces, con un hombre a este hombre le cambiaron su nombre por el nombre Jerobbaal. Ya tú anduviste por ahí. ¿Saben quién es Jerobbaal? Gedeón. Le cambiaron el nombre. Eso se lo cambiaron. Muy bien, ustedes saben que Dios usó a Gedeón grandemente para subyugar a los madianitas. Eso ustedes ya lo hemos estudiado en otros momentos. Muy bien. Entonces, primero, antes de estudiar ese incidente, quiero mencionar algunas cosas. Jerobbaal o Gedeón, él tuvo un hijo, escuchen estos detalles, con una concubina que tenía en Siquem, llamado Abimelech. Grábense en esos nombres para que entonces puedan entender. Abimelech, él tuvo un hijo con una concubina que tenía en Siquem, llamado Abimelech. Yo voy a mencionar eso para no leer todos los pasajes. Pero que no era contado entre los 70 hijos que tuvo con varias mujeres, los cuales constituían su descendencia. Resulta que a la muerte de Jerobbaal, los hijos de Israel volvieron tristemente a prostituirse yendo tras los Baales. Por lo que los 70 hijos de Jerobbaal serían los que tomarían el control del pueblo. A lo cual el hijo de la concubina, llamado Abimelech, que no era contado entre ellos, se opuso. De esta manera, Abimelech, oigan bien, para que vean este detalle, Abimelech, con la ayuda de los de su pueblo y junto a unos mercenarios, mató a sus 70 hermanos y se proclamó rey. Sin embargo, dije que estoy mencionando esto para no leer todos los pasajes, estamos resumiendo. Sin embargo, el hijo menor de Jerobbaal, llamado Jotam, se escondió y pudo escapar de aquella terrible matanza. Entonces ya en escena tenemos nada más a quienes, al rey llamado Abimelech, y tenemos al, diríamos, hermano menor llamado Jotam. Muy bien. Entonces, cuando el pueblo se juntó en la llanura del Pilar, que estaba en Siquem, para elegir a Abimelech por rey, Jotam se enteró, por lo que se fue, escuchen, y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y dijo una parábola, donde comparaba a los hombres con plantas. Y resulta que Abimelech era una zarza en esa parábola.
Entonces quiero que leamos unos cuantos versículos. Lo que vamos a leer, en otras palabras, es la parábola, para que podamos entonces extraer la enseñanza. En el capítulo 9, versículos del 8 al 20, dice así la parábola: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, escuchen: si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, aquí está, y si habéis actuado bien con Jerobbaal, es decir, con Gedeón, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. 20. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem, a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Mis hermanos, ahí está hablando ¿quién? Jotán, el hijo menor de Gedeón. Es mejor Gedeón, aunque Jerobbaal se le cambió porque destruyó a los Baales, pero digamos Gedeón. Entonces, el mensaje de Jotán era el siguiente: ustedes, en vez de elegir a alguien que sea útil, en este caso al olivo, a la higuera, a la vid, que son los árboles más importantes de la tierra de Palestina, que son estos árboles que dan vida a la nación, han ido a una zarza, el cual es Abimelech. Abimelech es una zarza. Ese hombre es un sinvergüenza, es lo que está diciendo Jotán. Es un degenerado, un hombre sin principios, un traidor que fue capaz de matar a sus hermanos, un fratricida, inmoral, un desalmado, un hombre que no tiene valor, un ser insignificante,
hijo de la criada, hijo de una amante, un bastardo que como la zarza fuego saldrá de él y los consumirá a todos ustedes. Mis hermanos, Abimelech estaba ofreciendo seguridad que no puede dar. Así como la zarza es algo insignificante, planta sin fruto. Oigan, porque aquí empieza el asunto. La zarza es un arbusto insignificante, planta sin fruto, sin ningún valor. Sin embargo, Dios ata la parte más fuerte de nosotros a algo débil e insignificante como la zarza. Lo fuerte de nosotros a lo débil de la zarza. ¿Saben cómo se llama eso? Humillación. Eso se llama humillación. La zarza no era un olivo, no era un higuero o una higuera, no era una vid. Era un arbusto insignificante, pequeñito, como yo les dije el otro día, sin fruto. Y Dios escoge no al olivo, no a la higuera, no a la vid, sino a la zarza para trabar al carnero. Y lo traba ¿de dónde? De sus cuernos. Y nosotros vimos la vez pasada que en los cuernos está la fuerza del animal. Y Dios traba al animal de sus cuernos a algo débil. Eso se llama humillación. Mis hermanos, humillación es cuando lo débil vence lo fuerte. Bueno me es haber sido, haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Marquen ese pasaje, hágalo en parte de su vida. ¿Quién quiere la humillación? Quiero nada más que piensen. Naturalmente no nos gusta la humillación. Naturalmente nos gusta la exaltación. Nos gustan los renombres. Nos gustan los títulos. Nos gustan las posiciones. Pero no nos gusta la humillación. Y resulta que en Dios no hay títulos, no hay posiciones, no hay renombres. Solamente hay uno digno, solamente hay uno bueno. Y hoy nosotros cantamos o leímos al final, que fue lo que hizo el pastor Hugo por el Espíritu, cuando él leyó en Filipenses, que toda rodilla se doblará delante de su presencia y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mis hermanos, escúchenme. Extraviados andamos hasta que somos humillados. Por tanto, dejemos de estar culpando a la gente y más bien demos gracias a Dios por esa zarza que te ha puesto al lado, de la cual solo te podrás soltar cuando estés ya sin fuerza. Aleluya. Mis hermanos, esa zarza a veces
puede ser una enfermedad. En otras puede ser un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que te abofetee. Podemos recordar 2 de Corintios capítulo 12 en el verso 7. 2 de Corintios capítulo 12 en el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Escuchen, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Quién estaba haciendo esto? Dios. Dios. No tengan temor en decir Dios. ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Quién le dio ese mensajero de Satanás? Fue Dios el que se lo dio. ¿Quién le dio el aguijón? Fue Dios. Yo no tengo el tiempo, pero si nosotros leemos más, nos damos cuenta que Dios le dijo: bástate mi gracia. Dice Pablo: 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón, y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Ese aguijón que te he dado, esa zarza donde estás trabado, Pablo, cumple un propósito necesario. Tan necesario como cuando Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Hay voluntad de Dios. Entonces no es contra la gente, no es contra el que te humilla, no es contra el que te hace la vida imposible. No le atribuyas nada de eso al diablo. Mucha gente lo que hace es reprender. ¿Qué tal que Pablo empiece a reprender al aguijón? ¿Saben qué hubiera hecho? Pelear con Dios. Así andan muchos hoy día, reprendiendo al aguijón. Mejor primero detengámonos y oremos a ver de dónde procede el aguijón. Yo entiendo, mis hermanos, y déjenme hablar un poco de locuras por unos segundos. Yo pienso que ese carnero que estaba trabado en el zarzal seguro decía: ¡qué zarza más terca! Es una locura estar aquí. ¿Cómo no puedo zafarme de esto? Es humillante para mí. Déjenme en unos segundos más de locura. Es humillante para mí. ¿Cuántas veces yo no me he quedado atado o trabado en un zarzal y fácilmente me he soltado? Pero ¿qué diablos tiene este zarzal que no me puedo soltar? ¿Saben por qué no se soltó? Porque Dios lo tenía. Jehová Jireh. No, ahí estaba con las... Oigan, es que Dios es especialista en... Yo dije, y lo leí tal cual como lo escribió mi pastor, pero hoy lo voy a decir así: Dios es especialista en tratar con el hombre. Dios sabe cómo tratar con el hombre. Y resulta ser que tú estás ahí y tú dices: de aquí yo no me caigo. Yo no. Y tú pruebas el asunto: yo no me caigo. Y Dios vuelve a ver desde arriba y dice: ya verás que te caes. Y viene Dios y sopla y se quita el asunto. Porque Dios es especialista. Así que lo más fácil es renunciar a nuestras fuerzas, renunciar a nuestras posibilidades, renunciar a nuestras fortalezas, renunciar
Recuerden que la obediencia le facilita las cosas a Dios. Lo mejor que le pudo haber pasado a ese carnero era quedarse queditito y entender que ya después no quedaba más que ir al altar del sacrificio y darle gracias a Dios porque había sido elegido para sustituir no solo, oye bien, a Isaac, sino también a nosotros. Y hoy estamos hablando de ese carnero. ¿Cuántos carneros no desearan eso? Pero Dios escogió a ese para sufrir esas penalidades. Cuando Pablo entendió que no era con su fuerza, sino con sus debilidades, regresemos por favor a donde estamos. Eso es, excelente. Vamos al 10 y 11. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, una vez que lo ha entendido, me gozo en las debilidades. Escucha, me gozo en las debilidades. ¿Qué está diciendo? Me gozo en todo esto que me está pasando. Todo esto solo busca una cosa, debilitarme. Y una vez que yo esté debilitado, yo sé para dónde voy. Yo voy para el altar del sacrificio. Y yo quiero pedirle a Dios, oye, el entendido, que me amarre al altar del sacrificio y que no me suelte. No importa que Dios haga lo que tenga que hacer con mi yo, con mi ego, con mi carne. Que todo lo que a Dios no le sirve, todo recurso humano muera en el altar del sacrificio. Para que solo quede las fuerzas de Dios. ¿Se da cuenta? Miren. Y yo lo dije también la vez pasada, ahora el Espíritu Santo me lo recuerda. Nadie es tan fuerte como aquel que está debilitado delante del Señor. Ya no pelees más con tus fuerzas. Les voy a dar una noticia. Esta no es causa tuya, esta es causa de Dios. Ya no pelees más con tus recursos. El único camino que nos queda, ¿saben cuál es? La humillación. Lo débil que nos abofetee por todo lado y quedemos con el rostro rojizo porque lo débil nos da por todo lado, cumpliendo un propósito. Ya no pelees más. Simplemente ríndete. Pienso yo que ese carnero trabado en el zarzal dijo, aquí hay algo extraño. Porque yo pienso que muchas veces se había enredado, de verdad, así pienso yo. Era común. Si lo que más había en el desierto también era ese arbusto tan feo, la zarza, espinoso, enredadizo. Y yo pienso que el carnero dijo, la verdad que lo mejor que yo puedo hacer es quedarme queditito aquí porque no hay nada más que pueda hacer. Ya está, me ganó la zarza. Me rindo. Ya hice todo lo que pude y no me voy a soltar. Me rindo. Y una vez que dice me rindo, Dios le dice a Abraham, Abraham, detén tu mano. No sacrifiques al muchacho. Ya tengo listo la ofrenda. Ya está lista. Ya está debilitada. Porque si no, ese carnero, yo no sé cómo le hubiera ido a Abraham con ese carnero. Es que una cosa es llevar a Isaac, el muchachito, al sacrificio, y otra de carnero. Pero dice Dios, ya aquí está trabadito, ya está debilitado. No le atribuyas al diablo nada de esas cosas. En Dios no hay despropósitos. Cada cosa en la vida del creyente constituye parte de ese diseño y ese propósito de Dios. Cada cosa. ¿No hemos leído nosotros que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayuda para bien. A los que conforme a su propósito han sido trabados en el zarzal. Han sido llamados por Dios. No le atribuyas a Dios despropósito. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Así que entonces, de alguna manera Dios nos dice hoy, ya no gastes energía reprendiendo al diablo. Y di como David. ¿Recuerdan ustedes ese incidente? Lo voy a llevar rapidito. Segunda de Samuel, capítulo 16, ahí está. Resulta que David va de camino, va con sus sobrinos, los hijos de Sarbia, su hermana. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová, oigan, te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Y hete aquí, ¿verdad?, sorprendido en tu maldad. Esa palabra está interesante, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Ahí estaba el león. Estos hijos de Sarbia eran una fiera. Estos hijos, mire, y le dice entonces: te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Espérate un momentito, no pongan el otro. Estos hijos de Sarbia están tocando a mi tío. Era una cuestión, ustedes saben, la angustia de David, porque Absalón le había socavado su reino, Absalón su propio hijo. Ahora David tenía convicción profunda de que sabía, y esa fue la razón por la cual David lloró tanto a su hijo Absalón después de que lo había traicionado. ¿Saben por qué? Porque David sabía que de alguna manera la culpa no era de Absalón, la culpa era de él. Y entonces ya ustedes tienen el panorama. Tenemos a Simeí maldiciendo al rey, y tenemos a Abisaí dispuesto a cortarle la cabeza a ese perro muerto. Y dice: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, escuche, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Ay, mi hermano, eso es un camino muy elevado. Si ustedes no ven que el asunto de David no es para con el diablo, para nada. David entiende perfectamente quién es Dios y quién es el diablo. David entiende que él está en las manos del Señor y que esa mano está siendo pesada sobre él. Y entonces le dice: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Yo sé que ustedes son una fiera, son leales a mí, ustedes son tremendos, rapidito cortan cabezas, y yo los aprecio mucho, pero tenemos un problema serio con ustedes, y es que ustedes no tienen mi corazón. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, yo no sé, esto es un problema para muchos, no sé cómo pueden explicar esto. Los que ven al diablo hasta en la sopa, los que ven demonios por todo lado, y no que no los haya. El punto es que ¿dónde están? Si yo te pregunto a ti, escúchame, hermano y hermana, los que están aquí a la distancia, si yo te pregunto a ti, ¿dónde está Satanás en este momento? ¿Qué tú me respondes? Bajo la planta de nuestros pies. Y usted dice: ¿por qué? Porque la Biblia lo dice.
La Biblia lo dice. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Yo pensé que eso le iban a dar una gloria, un aplauso, alguna cosita al Señor. Aleluya. Y le dice David: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Siga. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: escuchen, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Verso 12: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Cuántos de ustedes saben que David es un bendito del Padre? David fue un bendito del Padre. Un bendito del Padre, escogido por Dios. Y por mucho que maldijeran a David, ya Dios había decidido bendecirlo. Y por eso David habla así: déjalo, déjalo. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová por bien sus maldiciones de hoy. Mis hermanos, David estaba siendo humillado. David estaba siendo humillado. El débil estaba humillando al fuerte. Ese tipo, a quien llamó Abisai un perro muerto, realmente no sabe con quién se estaba metiendo. Porque si David hace, Abisai va en segundos y le corta la cabeza. Pero ojo, el débil humillando al fuerte. Ahora me recuerda un incidente el Espíritu Santo. El fuerte estaba en la cruz y los débiles estaban humillándolo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Le escupían, le faltaban el respeto. Y Jesús simplemente diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba en el altar del sacrificio. Pero recuerden que Jesús está en el altar del sacrificio como sustituto. O sea que en último análisis, los que estaban en el altar del sacrificio éramos nosotros. Mis hermanos, les voy a dar una perla, una gema, una piedra preciosa. Puede ser una esmeralda, aunque hay muchas piedras preciosas. Escuche el que tiene oídos para oír. Esta gema, esta perla preciosa, la humillación es la antesala para la gloria de Dios. Después de la humillación viene la exaltación. Después de la humillación viene la exaltación. En la humillación, ¿qué está haciendo Dios? Debilitándonos. Y después Dios nos unge con aceite fresco para que venga sobre nosotros, ¿qué? Las fuerzas del búfalo.
Y entonces diga el débil, fuerte soy. ¿Quién? El débil diga, fuerte soy. Otra gema, otra piedra preciosa. Escuchen, la mejor manera de administrar la gloria de Dios es el quebrantamiento. La mejor manera de administrar la gloria de Dios es el quebrantamiento. A la presencia de Dios se entra humillado. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón, escuchen, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Saben, amados, que David dijo después que pecó y sufrió su humillación, porque no quieres sacrificio, dice el verso 16. 16, queridos, por favor. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ay, mi hermano, si fuera por sacrificios, sacrificaríamos 10,000 carneros si fuera así. Pero eso no es suficiente. ¿Saben qué sí es suficiente? La humillación. La humillación es lo suficiente. El espíritu de reconocimiento delante de Jehová. Dios usa lo necio para avergonzar a los sabios. Dios usa lo necio para avergonzar a lo sabio, lo débil para avergonzar a lo fuerte, para que cuando tú llegues allá no te quede un solo grano de jactancia y la mates en el camino. Esa zarza, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, lo insignificante, lo que no ofrece nada. La zarza no tiene fuerza ni nada que ofrecer, pero con Dios te puede vencer. Pero con Dios te puede vencer. Mis hermanos, estoy terminando. Cuando la inspiración divina, o cuando por la inspiración divina, Moisés bendijo a las tribus de Israel, a José le dijo algo muy interesante. En Deuteronomio capítulo 33, en los versos 13 al 16. Deuteronomio capítulo 33, 13 al 16 dice, esto es Moisés por la inspiración divina bendiciendo a las tribus de Israel. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Escuchen, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. En esa expresión que ustedes ven ahí, y la gracia del que habitó en la zarza,
entendemos que el alto y sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, bajó de sus alturas a habitar en una zarza, lo más insignificante. Hermano mío, cuando Dios quiere manifestar su gracia, se derrama sobre lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Eso es gracia. Y como la zarza no tiene ningún atractivo, ni fruto, ni nada, sino que para lo único que sirve es para ser quemada y quemar a los demás, el día que Dios quiso manifestar su gracia y su humillación, descendió sobre una zarza en Horeb, monte de Dios. Y dice que esa gracia del que se atreve a morar en una zarza caiga sobre José y lo bendiga. Aparentemente lo que vemos es humillación. Y decimos, Dios me está quebrantando, Dios me está humillando, Dios me está hollando, Dios me está avergonzando. Pero es la gracia en operación. Es la gracia en operación. Hermano mío, si Dios te quiere humillar, es lo mejor que te puede ocurrir, porque te está preparando para su gloria, porque es la única manera que tú le sirves. De manera que yo te digo, la zarza es tu escuela de capacitación. ¿Qué es la zarza? Tu escuela de capacitación. ¿Dónde crece la zarza? ¿Dónde crece? En el desierto. Hermano mío, ¿dónde Dios lleva a la gente cuando quiere llevarlo a la escuela? ¿Dónde Dios lleva a la gente cuando quiere llevarlo a la escuela? Al desierto. Por ahí pasó Israel, por ahí pasó Moisés, por ahí pasó Jesús, por ahí pasó Abraham, por ahí pasó Jacob, también Isaac, también David. Es decir, todo el mundo ha pasado por el desierto divino. Y cuando Dios quiso enseñarle una lección a la hija de Sión, Él le dijo en Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto, escuela de Dios. La zarza, escuela que capacita. La zarza, lo débil para debilitar a lo fuerte. Y más tarde, eso que era fuerte ahora llegue con debilidad al altar del sacrificio. Hermano mío, Dios nos ha hablado y nos está hablando de una manera muy especial. Yo bendigo tu vida. Bendigo la vida de mi amado pastor Juan Radamés Fernández. Como yo expliqué, mucho de este mensaje tiene que ver con lo que Dios le entregó a él. Y como un hijo que tiene responsabilidad de nutrir al pueblo del Señor, entonces por el Espíritu fui aprobado para compartir este mensaje. Un mensaje continuado en la segunda parte, como dije. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y no te olvides que nunca serás tan fuerte hasta que estés debilitado en la presencia de aquel que es el fuerte, aquel que no se cansa ni se fatiga. Como dice la Escritura, ¿no has oído? ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová? Que no se cansa con cansancio, no se fatiga. Pero ¿saben qué sí hace Él? Da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ningunas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.